y al mismo tiempo sigue buscando mantener los recursos suficientes para las grandes transformaciones sociales que existen en el país. Algunos de los elementos que topa básicamente la proforma son los siguientes. En primer lugar, hace consideraciones respecto de lo que va a ser el ejercicio económico del año 2014. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto que llegará a los 98.896 millones de dólares. Se estima que el crecimiento del próximo año será alrededor del 4.5%, que la inflación que tendremos será una inflación menor a la de este año, que llegará al 3.20%, y de igual forma se calcula el precio de barril de petróleo, y esto es importante señalar, en 86.4, es decir, la proforma es correspondiente con esta ligera declinación de los precios que hemos tenido en estos últimos meses y que pudiese ser el escenario en el que se conserva el próximo año. Por lo tanto, en la proforma se considera la posibilidad y se considera un barril de petróleo que está calculado en 86.4. Ese es lo que calculamos en la proforma. Un segundo elemento que vale mencionar es que se cumple con la disposición constitucional de que los gastos permanentes tienen que ser cubiertos con ingresos permanentes. En esto yo quiero insistir que en el país hay una absoluta sanidad también en sus cuentas, es decir, no nos estamos endeudando para pagar sueldos, no nos estamos endeudando para mantener el gasto permanente, ni tampoco, como dicen algunos analistas económicos, que hay un aumento desmedido de la burocracia, que hay un crecimiento exagerado del Estado y que para eso se requiere contratar deuda, de ninguna forma. ¿Qué es lo que vamos a tener como ingresos permanentes? 23.000 millones de dólares, 23.205 millones de dólares, mientras que los gastos permanentes del país son 20.672 millones de dólares. Es decir, con los ingresos permanentes se logra cubrir los gastos permanentes y de esa manera no se desfinancia ni se incumple la disposición constitucional. Es otro de los temas importantes a mencionar. Otro de los aspectos fundamentales que también es importante señalar es lo relacionado con los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo quiero hacer notar ahí el crecimiento que han tenido los gobiernos autónomos descentralizados, no solo en este año, sino desde el año 2010 en que se aprobó el COTAD. Solo para establecer una relación, entre el 2006 y el 2009, el presupuesto global de los gobiernos autónomos descentralizados pasó de 1.350 millones a 1.647. Ese fue el monto global. En tanto, en el 2010 fue de 2.007, en el año anterior fue de 2.762 millones, y este año, en total, los gobiernos autónomos centralizados van a tener casi 3.300 millones, 3.298 millones de dólares, incluido las transferencias que se hacen a los gobiernos autónomos, más lo que corresponde a la ley 010, lo que corresponde a la ley 147, se va a tener casi 3.300 millones de dólares que se va a transferir a los gobiernos autónomos centralizados. Y solo el rubro de transferencias llega a 2.977 millones, de los cuales les corresponde 804 a los gobiernos provinciales, 179 a los gobiernos parroquiales y 1.995 millones a los gobiernos municipales. Adicionalmente, lo que se entrega a los gobiernos de la región amazónica por la aplicación de la ley 010 y también lo que se entrega por la aplicación de la ley 047 para aquellos que son beneficiarios por básicamente centrales hidroeléctricas. Luego, otra cosa importante es que se cumplen las preasignaciones que la Constitución está señalando. Esto también es importante decir. Por lo tanto, para el año 2014, las preasignaciones que se establecen para salud, educación, universidades y gobiernos autónomos van a significar, solo las preasignaciones que están establecidas, significan 5.316 millones de dólares.
De esos, ya hemos dicho, les corresponden a los gobiernos autónomos 3.298, a las universidades 943 millones, en esto yo quiero insistir, de los fondos que se les preasigna, solo por lo que es preasignación. Adicionalmente tienen otros ingresos. El total de ingresos del 2014 de las universidades es 1.171 millones de dólares, lo cual es significativamente superior a lo que fue en el año 2013, que fue de 1.063. Hay una variación y hay un aumento de 107 millones de dólares para las universidades, de tal manera que es absolutamente falsa esa información de que las universidades iban a decrecer en lo que iban a recibir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hizo el presupuesto del 2013 ya se sabía cuáles son los saldos que las universidades tienen en este año, porque no se olviden que por la Ley Orgánica de Educación Superior, los saldos, los remanentes, las universidades pasan de un año a otro. De tal manera que adicionalmente a estos recursos se trasladarán los remanentes que cada una de las universidades tenga al final de este ejercicio económico. De tal forma que se mantiene este importante incremento para las universidades. De igual forma, se establece un aumento en lo que es la educación y salud. Sobre todo, se mantiene la regla de que cada año tiene que mantenerse por lo menos un aumento de 0.5 en proporción al PIB. Esto se mantiene en el presupuesto también de este año. Ya he mencionado las universidades, también este año van a crecer van a crecer. Y el tema de los subsidios, por ejemplo. El tema de los subsidios, esta es otra cosa importante. Los subsidios este año suman para el Ecuador 6.213 millones. Esos son el total de subsidios en el Ecuador. Tenemos que seguir señalando que el subsidio más importante que se aplica es el de los combustibles. Ese subsidio cuesta 3.888 millones. Creo que este tiene que ser un tema que nos convoque a todos los ecuatorianos y sobre todo a pensar que cómo deberíamos trabajar a fin de que estos subsidios no sean recibidos por personas que no requieren. O sea, hay que pensar y ver si, por ejemplo, es adecuado que nosotros sigamos financiando la gasolina de los autos de lujo, de los autos de alto cilindraje, que son los que más consumen combustibles, y que obviamente el servicio sube beneficios para muy pocas personas, ¿no? El beneficio tiene que ser cuestionado ahí. El subsidio de este año del país será aproximadamente de 3.888 millones. Los subsidios que corresponden al bono en el 2014 será de 715. Yo quiero mencionar que aquí hay un importante decrecimiento. El año 2013 se destinó a subsidios 879 millones de dólares, ahora se destina 715. Esto es porque se ha hecho esfuerzos para tratar de localizar de mejor manera a las personas que efectivamente requieren del bono de desarrollo humano. Luego hay otros subsidios como el bono que se establece de desarrollo urbano y vivienda, que suman 164, la seguridad social, que son 1.216, al transporte 98 millones, al Banco del Estado 54 millones, por el tema de electricidad 43 millones y otros subsidios en general 31 millones, lo que da un total de 6.213 millones de dólares, que son los subsidios que este año se va a tener. Y luego vale mencionar quizá cuáles son los sectores en los que mayor inversión va a existir este año. En los sectores que mayor inversión va a existir este año, el Plan Anual de Inversiones, el Consejo Sectorial de Desarrollo Social tendrá una inversión de 1.232 millones, el de Política Económica es marginal, cerca de 20 millones, el Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad, 1.728 millones, el de Sectores Estratégicos, 1.493 millones de dólares, el Consejo Sectorial de Seguridad, 663 millones, y el Consejo Sectorial de Talento Humano y Conocimiento, 1.072 millones. Estos son los gastos. Esto significa en buenas cuentas que el Ecuador en este año, a pesar de las dificultades,
va a seguir insistiendo en los grandes proyectos hidroeléctricos, va a seguir insistiendo en las grandes vías, en las grandes obras que ayudan y mejoran el aparato productivo, va a seguir insistiendo en una gran inversión social. Esto